El minimalismo japonés en contexto. Una introducción. Tokio, 1923. Un devastador terremoto de magnitud 7,9 sacude la capital japonesa, reduciendo gran parte de la ciudad a escombros. Cuando llegó la reconstrucción, los japoneses se enfrentaron a una elección fascinante: cómo reconstruir sus hogares y sus vidas. La respuesta no fue simplemente erigir lo que ya existía, sino repensar fundamentalmente su relación con el espacio y los objetos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las casas japonesas parecen respirar, aunque a menudo son más pequeñas que las occidentales? La respuesta está enterrada en las cenizas de ese terremoto y en los siglos de filosofía que lo precedieron. Cuando Isako Kobayashi, una sobreviviente de 24 años, comenzó a reconstruir su vida, solo tenía 3 prendas de ropa, un futón dañado y una pequeña caja de fotos familiares que logró salvar. Me di cuenta de que, aunque lo había perdido casi todo, todavía tenía suficiente, escribió en su diario. Esta historia, aunque específica, refleja una verdad universal que el pueblo japonés ha redescubierto repetidamente a lo largo de su historia: la suficiencia no se encuentra en la abundancia, sino en la elección deliberada. Lo que quizás no sepas es que el minimalismo japonés no comenzó como una tendencia estética, sino como una necesidad práctica y una respuesta filosófica a las limitaciones. Mientras que una casa estadounidense promedio mide nada menos que 2.140 pies cuadrados, una casa japonesa típica tiene apenas 1.000 pies cuadrados, menos de la mitad del espacio. Esta restricción espacial se ha convertido en una virtud a través de siglos de innovación y adaptación. Pero si el espacio es tan limitado, ¿cómo es que los japoneses no se sienten asfixiados? Se pregunta a menudo. La respuesta está en el concepto de la belleza del espacio vacío. Imagínate en una habitación tradicional japonesa. Lo primero que notarías no son los objetos presentes, sino el espacio entre ellos. Este no se ve como ausencia, sino como presencia, un respiro visual, una pausa intencional que permite que cada objeto tenga su propio significado. Como dice el viejo proverbio japonés, el vacío es lo que sustenta la utilidad del contenedor. Esta filosofía está entrelazada con otros conceptos japoneses fundamentales. Wabi-sabi celebra la belleza de lo imperfecto y lo impermanente. El budismo zen enseña que la simplicidad externa refleja y cultiva la claridad interna. Y el último concepto popularizado por Marie Kondo, tokimeku o chispa de alegría, no es una invención moderna, sino una continuación de este antiguo linaje filosófico. Sorprendentemente, estudios recientes de la Universidad de Kioto revelan que los entornos visualmente más simples reducen la actividad cerebral innecesaria en un 31%, lo que permite una mayor concentración y tranquilidad mental. No es de extrañar que Japón, a pesar de su rápido ritmo, mantenga tasas de agotamiento significativamente más bajas que otros países industrializados. Otro dato interesante: ¿sabías que el minimalismo japonés no significa ausencia de posesiones, sino una relación más intencional con ellas? La familia japonesa promedio posee entre 300 y 400 artículos en su casa, en comparación con los 2.500 artículos de la familia estadounidense típica. La diferencia no está solo en la cantidad, sino en la calidad de las opciones. Tomemos el concepto de Ichimotsu, Ichikoto, un elemento, un propósito. Cuando le preguntaron a Yumiko Tanaka, diseñadora de interiores de Kioto, cómo elige los objetos para su hogar, respondió: me hago 3 preguntas. ¿Es útil? ¿Es bonito? ¿Tiene una historia? Si no cumple al menos 2 de esos criterios, no tiene cabida en mi casa. Pero no pienses que el minimalismo japonés es una práctica austera o carente de personalidad. Al contrario, es precisamente porque cada objeto es elegido con tanto cuidado que cada uno de ellos tiene un mayor significado. Como dice el filósofo contemporáneo Fumio Sasaki, el minimalismo no se trata de tener menos, sino de hacer espacio para lo que más importa. Y aquí está la pregunta que quizás te estés haciendo: ¿cómo puedo incorporar esta antigua sabiduría en mi propio hogar, con todas sus complejidades modernas? En los próximos segmentos, exploraremos precisamente eso: traducir principios antiguos en soluciones prácticas y contemporáneas que pueden transformar no solo su espacio físico, sino también su relación con el mundo material. El minimalismo japonés no es solo una estética, es una práctica viva, un viaje continuo de elecciones conscientes y una redefinición de lo que realmente significa tener suficiente. Y tal vez, como descubrió Isako Kobayashi en las cenizas del gran terremoto,
tú también te darás cuenta de que ya tienes más de lo que necesitas. Muebles voluminosos e inflexibles, el contraste entre dos mundos. Cuando Kenji Okada, un arquitecto de 35 años, se mudó a Nueva York en 2012 para un intercambio profesional, experimentó lo que llamó choque espacial. En su diario escribió: "El apartamento americano es casi el doble de grande que el mío en Tokio, pero irónicamente aquí me siento más confinado". ¿Qué podría explicar esta aparente contradicción? La respuesta está en los muebles. El primer día, Kenji fotografió el apartamento que había alquilado. Un sofá de 3 plazas ocupaba casi toda la pared del salón, una enorme mesa de café ocupaba el centro del espacio y un soporte para la televisión se extendía por casi 2 metros. A pesar de que el espacio era mayor, la movilidad dentro del mismo estaba considerablemente restringida. Esta observación no es solo una percepción personal, sino que refleja una diferencia fundamental en la concepción del espacio entre culturas. Según el Instituto de Planificación de Vivienda de Japón, en 2022, el apartamento japonés promedio en áreas urbanas mide 65 metros cuadrados, mientras que en áreas rurales, las casas japonesas tienen un promedio de 95 metros cuadrados. Comparemos eso con el tamaño promedio de una casa estadounidense, de 2.140 pies cuadrados, según las mediciones del Censo de Estados Unidos de 2023, y tendremos un contraste sorprendente. Pero estos números solo cuentan parte de la historia. La verdadera diferencia está en cómo se utiliza este espacio. Durante el periodo Heian, 794 a 1185, la aristocracia japonesa ya desarrolló el concepto de oku, profundidad y flexibilidad espacial. Las habitaciones no estaban definidas por paredes permanentes, sino por mamparas y puertas corredizas conocidas como fusuma y soji. Esta tradición no surgió por casualidad, fue una respuesta directa a las frecuentes actividades sísmicas que azotaron el archipiélago. Los edificios más ligeros y adaptables simplemente sobrevivieron mejor a los terremotos. Avanzamos rápidamente hasta 1923, después del gran terremoto de Kanto que devastó Tokio y Yokohama. Durante la reconstrucción, el arquitecto Tetsuro Yoshida propuso una innovación revolucionaria: introducir elementos de la arquitectura tradicional japonesa en edificios modernos. Los módulos tatami se convirtieron en la medida estándar para la planificación del espacio, permitiendo reorganizar los muebles y las particiones según sea necesario. Un solo espacio puede servir para múltiples propósitos a lo largo del día, explicó Yoshida en su manifiesto arquitectónico de 1935. Por la mañana, un dormitorio; por la tarde, una sala de estar; por la noche, un espacio para cenas familiares. Esta filosofía contrasta directamente con el enfoque occidental contemporáneo, donde las habitaciones a menudo están dedicadas a funciones individuales y equipadas con muebles específicos y espacios inamovibles. Un estudio de la Universidad de Michigan de 2019 descubrió que el estadounidense promedio en realidad solo usa el 40% del espacio habitable de su hogar a diario, mientras que el 60% restante sirve como espacio de almacenamiento o simplemente permanece sin uso. La neurociencia también ofrece información interesante sobre el impacto psicológico de estas diferentes disposiciones espaciales. Investigadores de la Universidad de Kioto, dirigidos por el Dr. Sato Kimura, realizaron experimentos en 2021 midiendo las ondas cerebrales de voluntarios en diferentes entornos. Los resultados fueron reveladores. Espacios con menos obstáculos visuales y físicos indujeron estados cerebrales asociados con la relajación y la creatividad, con un aumento del 28% en la actividad alfa en la corteza prefrontal. El cerebro humano evolucionó en entornos abiertos y naturales, explica el Dr. Kimura. Cuando nos encontramos en espacios congestionados por objetos voluminosos, nuestro sistema de alerta permanece sutilmente activado, generando un estrés crónico de bajo nivel del que ni siquiera somos conscientes. Pero, ¿cómo se traduce esta filosofía del espacio en soluciones de mobiliario prácticas? Veamos algunos ejemplos emblemáticos. El concepto de kotatsu, una mesa baja con calentador y manta incorporados, se remonta al periodo Muromachi, 1336 a 1573. Durante el invierno, las familias se reunían alrededor del kotatsu para calentarse, comer y socializar. En verano se quitó la manta, transformándola en una sencilla mesa de café. Un único mueble, múltiples funciones, adaptándose a las estaciones. En 1972, el diseñador Shiro Kuramata revolucionó el concepto de almacenamiento con su serie Muebles en formas irregulares,
inspirada en el tradicional tansu, un armario modular japonés del siglo XVII. Sus piezas podían reorganizarse como bloques de construcción, expandiéndose o contrayéndose según las necesidades del residente. Más recientemente, en 2008, Muji, una empresa japonesa fundada en 1980, lanzó su línea Compact Living, diseñada específicamente para pequeños apartamentos urbanos. La directora creativa Kenya Ara explicó que el desafío no era hacer muebles pequeños, sino redefinir la relación entre las personas, los objetos y los espacios. Un ejemplo extraordinario de esta filosofía lo encontramos en el proyecto Casa Na del arquitecto Sou Fujimoto, finalizado en Tokio en 2011. La casa de 85 metros cuadrados está formada por 21 plataformas interconectadas en diferentes niveles, sin particiones tradicionales. Los muebles suelen ser las propias plataformas, una puede ser una mesa de comedor, otra un sofá, otra una cama. Fujimoto llamó a su concepto un árbol habitable, donde los residentes pueden encontrar su propio lugar, como los pájaros encuentran sus ramas favoritas. Contraste esto con el fenómeno occidental de las MC Mansions, enormes casas suburbanas que surgieron en todo Estados Unidos durante el auge inmobiliario de los años 1980 y 1990. Estas residencias se caracterizan por habitaciones formales poco utilizadas, llenas de muebles imponentes que sirven más como símbolos de estatus que como herramientas para vivir. Un estudio de 2017 de la Universidad de California descubrió que las familias en estos hogares pasaban el 68% de su tiempo en solo 3 habitaciones: la cocina, la sala de estar informal y el dormitorio principal. La diseñadora de interiores Yumiko Tanaka, que trabaja con clientes tanto en Japón como en Estados Unidos, señala: cuando rediseño una casa occidental, la primera petición de los clientes suele ser más espacio de almacenamiento. Cuando rediseño una casa japonesa, lo que busco es más espacio para moverse. Esta diferencia fundamental se refleja en las estadísticas de consumo. Según la Asociación de Fabricantes de Muebles de Japón, el ciudadano japonés medio gasta un 30% menos en muebles a lo largo de su vida en comparación con los europeos y los estadounidenses, pero reemplaza piezas con mayor frecuencia, aproximadamente cada 7 u 8 años, en comparación con los 15 a 20 años en Occidente. Las piezas no se descartan porque estén rotas, sino porque ya no sirven a las necesidades evolutivas del residente. El concepto de mottainai, la aversión al desperdicio, también juega un papel crucial. Tradicionalmente, los muebles japoneses se construyen para desmontarse y reutilizarse. Una cama se puede transformar en estanterías, un armario se puede reconfigurar como separador de ambientes. En la década de 1970, el ingeniero Kenji Ekwon acuñó el término Tenseigata, transformabilidad, para describir este ideal de diseño. El mejor diseño, escribió, no es el que resuelve un problema específico de forma permanente, sino el que permite múltiples soluciones a lo largo del tiempo. Esta filosofía está ganando reconocimiento mundial. En 2019, IKEA colaboró con diseñadores japoneses para crear la colección Ravaror, muebles modulares específicamente para pequeños espacios urbanos. Ole Toerstein, director de desarrollo de IKEA, admitió: aprendimos de Japón que pequeño no significa más pequeño, sino más inteligente. Entonces, ¿qué podemos aprender de este enfoque? Quizás la lección más importante es cuestionar nuestra relación con el espacio y los objetos que lo ocupan. Cuando Kenji Okada regresó a Japón después de su intercambio, rediseñó por completo su apartamento en Tokio. Cada mueble tiene ahora 3 vidas, escribió. Mi escritorio se pliega contra la pared y se convierte en una pizarra para tomar notas. Mi cama se desliza sobre una plataforma durante el día. Incluso mi estantería tiene ruedas, así que sirve como separador de ambientes cuando tengo visitas. ¿El resultado? En un apartamento un 70% más pequeño que el que tenía en Nueva York, dice sentirse infinitamente más libre. Y quizás esta sea la verdadera esencia del minimalismo japonés aplicado al mobiliario. No se trata de tener menos por el mero hecho de tener menos, sino de crear condiciones para una mayor libertad de movimiento, adaptabilidad y, en consecuencia, tranquilidad de espíritu. Como dice el viejo proverbio japonés, la verdadera riqueza no es tener muchos tesoros, sino necesitar pocos. En una galería de arte en Kamakura en 2018, la artista Yoko Ishii organizó una exposición titulada Respirando entre objetos.
Los visitantes entraron en una habitación aparentemente vacía con solo 3 pequeños objetos de cerámica dispuestos en puntos estratégicos. Un cartel en la entrada explicaba: no solo mostramos la cerámica, sino también el espacio que permite que cada pieza respire. Sorprendentemente, los visitantes permanecieron en la sala una media de 23 minutos, casi 3 veces más que en exposiciones tradicionales con decenas de obras. Este es el poder transformador del concepto japonés ma. A menudo traducido de forma simplista como espacio vacío, ma representa algo mucho más profundo en la estética japonesa. El ideograma que lo representa combina los símbolos de portal y sol, literalmente, la luz que penetra a través de una abertura. Desde el siglo VIII, durante el periodo Nara, los artistas, arquitectos y filósofos japoneses han refinado este concepto no como ausencia, sino como presencia activa e intencional. Ma no está simplemente vacía, explica el profesor Isozaki Arata, curador del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. Es una pausa consciente, un intervalo cargado de significado, así como el silencio entre notas musicales es tan importante como las notas mismas. Esta filosofía estética incide directamente en cómo se decoran las casas japonesas, o más precisamente, en cómo no están sobrecargadas. Un estudio realizado por la Universidad de Chiba en 2020 reveló que las casas japonesas contemporáneas tienen un promedio de 4,3 elementos decorativos por habitación, en comparación con los 15,7 de las casas estadounidenses y los 12,9 de las casas europeas. Pero ¿cuál es el impacto psicológico de esta dramática diferencia? La neurociencia ofrece respuestas fascinantes. En 2019, investigadores de la Universidad de Princeton dirigidos por la Dra. Sabine Kastner utilizaron imágenes por resonancia magnética funcional para examinar cómo el cerebro procesa entornos visualmente complejos. Los resultados fueron reveladores. En espacios visualmente sobrecargados, la actividad en la corteza visual aumentó significativamente, pero la capacidad de concentración disminuyó en un 28%. Básicamente, nuestros cerebros trabajan más para filtrar la información irrelevante, dejando menos recursos neuronales para tareas importantes. Evolucionamos para notar cambios en nuestro entorno como mecanismo de supervivencia, explica el Dr. Kastner. Cuando estamos rodeados de docenas de objetos decorativos, cada uno de ellos compite por nuestra atención a nivel subconsciente, creando lo que llamamos contaminación atencional. En Japón, esta comprensión no es solo científica, sino profundamente cultural. Durante el período Kamakura, 1185 a 1333, el monje Zeneisai introdujo los principios estéticos que eventualmente influirían en la ceremonia del té. Uno de estos principios, Seihaku, quietud, enfatiza la eliminación de las distracciones visuales para cultivar la atención plena. Los primeros espacios dedicados a la ceremonia del té eran deliberadamente austeros, con una decoración mínima y cuidadosamente seleccionada. En 1587, el maestro de la ceremonia del té Senno-riki perfeccionó este concepto con su principio de Babicha, encontrar la belleza en la simplicidad deliberada. En sus escritos advertía: añade lo necesario y luego detente. Cada elemento adicional disminuye, no aumenta, el impacto de lo esencial. Este principio se manifiesta elegantemente en el tokonoma, el nicho decorativo que se encuentra en las habitaciones tradicionales japonesas. Mientras que las paredes occidentales suelen exhibir múltiples pinturas, fotografías y estantes decorativos, el tokonoma normalmente contiene solo un pergamino, kakemono, y un arreglo floral minimalista, ikebana. Estos elementos se cambian periódicamente para reflejar las estaciones, estableciendo una conexión con el mundo natural y el paso del tiempo. La diseñadora Natsumi Akimoto, que ha trabajado con clientes internacionales durante 15 años, señala un contraste revelador. Cuando diseño para clientes occidentales, la pregunta más común es: ¿cómo llenamos este espacio? Cuando trabajo con clientes japoneses, me preguntan: ¿cómo preservamos este espacio? Pero es esencial entender que el minimalismo japonés no significa falta de personalidad o uniformidad estéril. Al contrario, es precisamente porque hay menos elementos que cada objeto tiene un mayor significado e impacto visual. Consideremos la historia de la familia Tanaka, que vive en un apartamento de 68 metros cuadrados en Osaka. Su sala de estar contiene solo 5 elementos decorativos: un pergamino pintado por su abuelo, una cerámica del periodo Meiji heredada de la familia, un arreglo estacional de sakura durante la primavera,
una fotografía de la graduación de su hijo y una pequeña escultura adquirida durante un viaje importante. Cada objeto cuenta una historia específica e importante, nada existe simplemente para llenar espacio. Cada objeto debe merecer su lugar, explica Harumi Tanaka. Cuando todo tiene un significado, nada se convierte en un mero accesorio o decoración, en el sentido superficial. Este enfoque representa el concepto de Shibui, elegancia sofisticada que se revela gradualmente, en oposición a la ostentación inmediata. El arquitecto Tadao Ando, ganador del prestigioso premio Pritzker en 1995, incorpora este principio en sus diseños residenciales. La verdadera belleza, sostiene, no es la que es inmediatamente aparente, sino la que se descubre a través de la contemplación. En términos prácticos, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía sin simplemente vaciar nuestras casas? A continuación se presentan metodologías adaptadas de prácticas tradicionales japonesas, actualizadas para contextos contemporáneos. El método Ichiai Ichigo, que literalmente significa un encuentro, un momento, fue codificado por el maestro del T2 Naosuke en 1857. Propuso examinar cada objeto decorativo y preguntarse, si este fuera el único objeto en exhibición, ¿tendría suficiente significado? Este enfoque se puede implementar gradualmente, eliminando 3 objetos por semana y observando si realmente se siente su ausencia. El diseñador Fumio Hasegawa desarrolló la técnica de las quinto, retirar, reposicionar, reimaginar, rotar, restaurar, en 2015. En lugar de simplemente descartar objetos, este enfoque más equilibrado reconoce que incluso en espacios minimalistas, la expresión personal sigue siendo clave. Por ejemplo, en lugar de exhibir los 12 adornos familiares a la vez, podría crear un sistema de rotación estacional, permitiendo que cada pieza tenga su momento de protagonismo. La arquitecta Kazuyo Sejima, otra ganadora del premio Pritzker, 2010, implementa lo que ella llama vacíos activos, espacios aparentemente vacíos que en realidad cumplen funciones críticas. En una residencia en Kanagawa, colocó estratégicamente un solo jarrón de cerámica azul en un rincón vacío donde la luz natural crea patrones cambiantes a lo largo del día. Ese rincón vacío, explica, en realidad contiene luz, sombra, tiempo y contemplación. Está lejos de estar vacío. Los neurocientíficos confirman la sabiduría de este enfoque. Un estudio de 2021 realizado por la Universidad de Kioto mostró que los participantes expuestos a entornos con vacíos intencionales tenían niveles elevados de ondas cerebrales alfa, asociadas con la creatividad, la relajación y la concentración mental. Curiosamente, los entornos completamente vacíos no produjeron el mismo efecto positivo, lo que sugiere que el equilibrio, no la ausencia total, es la clave. Quizás el concepto más accesible para principiantes es el Tokimeku popularizado por Marie Kondo, aunque sus raíces son más antiguas. El término deriva del verbo Tokimeku, documentado por primera vez en el período Heian, 794 a 1185, en los diarios de la corte para describir el corazón que late con emoción. Este enfoque no requiere austeridad, sino intencionalidad emocional, conservar solo lo que realmente resuena en el corazón. El minimalismo japonés no se trata de privaciones, explica la antropóloga cultural Michiko Yamamoto. Se trata de amplificación. Cuando eliminamos lo innecesario, lo esencial habla más fuerte. La influencia de esta filosofía estética se extiende mucho más allá de Japón. En 2017, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York dedicó una exposición completa llamada El valor del buen diseño al tema, que destacó cómo los principios estéticos japoneses revolucionaron el diseño global a partir de la década de 1950. La curadora Juliet Kinchin señaló, lo que aprendimos de la estética japonesa no fue solo usar menos, sino valorar el espacio entre los objetos como parte integral del diseño. Como escribió el poeta japonés Takahashi Shinkichi en 1926, el vacío no es nada. Es el comienzo de todo. Quizás este sea el verdadero regalo de la filosofía decorativa japonesa, enseñarnos a valorar no solo lo que ponemos en nuestras casas, sino también lo que conscientemente elegimos dejar afuera. Electrodomésticos redundantes, la sabiduría de la utilidad esencial. En una fría mañana de enero de 2019, Mariko Hayashi observó con curiosidad cómo su vecina estadounidense en Kioto desempacaba sus pertenencias. Entre las decenas de cajas destacaban los electrodomésticos de cocina, una baflera, un procesador de alimentos gigante,
un exprimidor eléctrico, una panificadora, una fonduedora, una yogurtera y varios otros aparatos culinarios. ¿Dónde vas a guardar todo esto? Mariko preguntó, genuinamente perpleja. El vecino se rió. Seguro que voy a necesitar armarios más grandes. 6 meses después, la misma vecina le confesó a Mariko que había utilizado la panificadora solo 2 veces, la baflera una vez y que ni siquiera había desembalado la fondue. Esta escena ilustra perfectamente un contraste fundamental en las filosofías domésticas. Según la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos de Japón, el hogar japonés promedio tiene 12 electrodomésticos en la cocina, en comparación con 24 en Estados Unidos, según una encuesta de 2021 de la Asociación Estadounidense de Productos para el Hogar. Aún más revelador, un estudio de la Universidad de Osaka realizado entre 2017 y 2020 rastreó el uso real de estos dispositivos. La investigación reveló que en los hogares japoneses, cada electrodoméstico se utiliza en promedio 4,3 veces por semana, mientras que en los hogares estadounidenses, la frecuencia se reduce a 1,7 veces, menos de la mitad. Esta diferencia refleja el concepto japonés de HKSEI, direccionalidad o propósito aplicado a los objetos domésticos. Históricamente, las limitaciones de espacio en las viviendas japonesas obligaban a una evaluación rigurosa de cada elemento introducido en el hogar. Durante el período Edo, 1603 a 1868, cuando comenzaron a producirse en masa los primeros utensilios de cocina, los comerciantes japoneses desarrollaron un criterio de evaluación conocido como Santokusei, literalmente 3 virtudes. Para entrar en una cocina japonesa, un utensilio idealmente debería 1. Realizar múltiples funciones, versatilidad. 2. Ocupa un espacio mínimo cuando no está en uso, compacidad. 3. Duran generaciones con un mantenimiento adecuado, durabilidad. El moderno cuchillo Santoku, presente prácticamente en todas las cocinas japonesas, encarna a la perfección estos principios. Su nombre deriva precisamente de estas 3 virtudes. Avanzamos rápidamente hasta 1973, cuando la primera crisis energética mundial golpeó a Japón. El gobierno implementó el programa Setsuden, de ahorro de energía. Este programa no solo fomentaba la desconexión de dispositivos no utilizados, sino que cuestionaba fundamentalmente la necesidad de cada equipo. Los fabricantes respondieron desarrollando electrodomésticos multifuncionales que consumían menos energía. En cambio, el mercado occidental reaccionó de manera diferente. Un anuncio estadounidense de 1975 proclamaba: ¿falta de energía? Compre electrodomésticos más eficientes. Mantener el foco en el consumo, haciéndolo solo marginalmente más verde. El Dr. Takashi Nomura, experto en consumo sostenible, señala: la diferencia fundamental radica en la pregunta inicial. El mercado occidental se pregunta: ¿cómo podemos reducir el consumo de energía de este electrodoméstico? El enfoque japonés se pregunta: ¿es realmente necesario? Esta filosofía encuentra expresión moderna en el concepto de Kaizen, mejora continua aplicado a la cocina doméstica. En lugar de acumular electrodomésticos especializados, la cocina japonesa contemporánea prioriza herramientas versátiles y técnicas eficientes. Pensemos en la humilde olla arrocera eléctrica, un elemento presente en el 96% de los hogares japoneses desde los años 1980. Si bien la versión occidental generalmente realiza una sola función, el modelo japonés estándar cocina arroz, hace avena, cocina al vapor, hierve huevos y algunas versiones más nuevas incluso hacen pan y yogur, lo que elimina la necesidad de varios electrodomésticos separados. Las implicaciones de este contraste van mucho más allá de la practicidad doméstica. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2022 el mundo generó una asombrosa cifra de 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos, de los cuales los electrodomésticos representaron el 24% de ese total. La vida útil media de un pequeño electrodoméstico en Japón es de 7,8 años, frente a los 4,3 años en Estados Unidos. El impacto ambiental es devastador. La extracción de minerales para fabricar nuevos dispositivos consume enormes cantidades de agua, aproximadamente 13.000 litros para producir un solo procesador de alimentos, según estimaciones de la Universidad de Tokio en 2021. Además, el coste energético oculto de estos dispositivos a menudo supera su utilidad.
Un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Japón descubrió que la energía utilizada para producir, transportar y finalmente desechar un pequeño electrodoméstico generalmente excede la energía total que el electrodoméstico consumirá durante su vida útil. La chef Yukiko Tanaka, propietaria de un galardonado restaurante en Kioto, comparte una perspectiva reveladora. En mi cocina profesional, solo uso 8 tipos diferentes de electrodomésticos. En muchas cocinas domésticas estadounidenses que he visitado, he contado más de 20. Paradójicamente, preparo comidas mucho más complejas con menos herramientas. Cuando le preguntan por su secreto, sonríe. No es ningún secreto. Es Tegatana, la mano como cuchillo. La herramienta más versátil ya existe en tu cuerpo. Esta filosofía está ganando poco a poco adeptos a nivel mundial. En 2018, el movimiento Slow Kitchen comenzó a abogar por el regreso a los métodos de cocción manuales, no solo por razones ambientales sino también por los beneficios psicológicos. Estudios de la Universidad de Chicago han demostrado que preparar la comida a mano aumenta significativamente el disfrute de la comida y reduce el consumo excesivo. Como lo resumió elegantemente la escritora y activista ambiental Junko Edairo, la verdadera innovación no consiste en crear más herramientas, sino en redescubrir cuánto podemos lograr con menos. A medida que nuestro mundo se acelera hacia un consumo frenético, la filosofía japonesa de la suficiencia surge no como una tendencia pasajera, sino como una respuesta atemporal al desequilibrio moderno. Juntos revisamos espacios de respiración, vacíos intencionales y la poesía de objetos elegidos con un propósito. El viaje minimalista no requiere perfección ni un abandono radical de las posesiones. En 2023, cuando la socióloga Harumi Tanagawa entrevistó a 120 familias japonesas sobre sus prácticas domésticas, descubrió algo fascinante. Ninguna se identificaba como minimalista, simplemente vivían de acuerdo con principios transmitidos de generación en generación. No buscamos el vacío mediante un culto a la escasez, explicó un participante. Creamos intervalos para que en ellos puedan florecer momentos significativos. Quizás el mayor regalo de esta filosofía es su adaptabilidad. No es necesario convertir tu casa en un austero templo zen para cosechar sus beneficios. Cada pequeño acto de conservación consciente, un rincón simplificado, un aparato innecesario donado, un momento de contemplación sobre lo que verdaderamente agrega valor, produce ondas de claridad en nuestra experiencia diaria. Las estadísticas confirman beneficios tangibles. Las casas con menos objetos requieren una media de 40% menos de tiempo de limpieza por semana. Las familias que practican el consumo intencional ahorran aproximadamente el 25% de sus ingresos anuales. Y la investigación neurológica revela que los entornos visuales simplificados reducen significativamente los indicadores de estrés. Pero los números apenas arañan la superficie del verdadero valor de este enfoque. Como expresó poéticamente el maestro Zen Thich Nhat Hanh, la felicidad no es acumulación, sino el arte de apreciar. Al emprender este viaje, recuerda, el objetivo nunca fue el vacío estéril, sino el espacio fértil, no ausencia de posesiones, sino presencia de significado, no una perfección inmaculada, sino una armonía posible dentro de las complejidades de la vida contemporánea. La última pregunta que os dejo trasciende objetos y espacios. ¿Qué abundancia podría florecer en vuestra vida si cultivaseis deliberadamente el arte de lo suficiente?